El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya ustedes saben que antes de presentar el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios, le damos la bienvenida a un grupo de personas que no están aquí físicamente por cualquier razón, no son miembros de esta congregación, están enfermos, van de viaje, pero tienen la oportunidad de estar en sintonía con nosotros a través de los medios en que enviamos este mensaje. Es decir, la Radio Sabáis, que está ahí abierta para que esta palabra sea predicada, y lo mismo que está siendo transmitido en vivo vía internet. Y yo quiero que a esas personas que están con nosotros les demos la bienvenida en la esperanza que esta palabra que va a bendecir a ustedes también los va a bendecir a ellos. Amén. Hoy les ruego que tomen su asiento. Amén. Tomen su asiento. Hace un tiempo, un hermano que asistía a la congregación me dijo que no iba a seguir asistiendo a esta congregación, y yo quise preguntarle el motivo. Y él me dijo: es que aquí usted hace o quiere que uno piense. Y yo vengo cansado de pensar, me dijo. Yo quisiera venir a descansar aquí al culto. Y yo le dije: está bien, le agradezco su honestidad, y hace bien en irse a otra parte, porque en esta congregación las personas que vienen para pensar. Vienen para pensar seriamente en lo que nosotros hacemos. El culto es una reunión para pensar seriamente sobre lo que se hace. Un culto no es una reunión para pasar el tiempo, y todo esto lo digo para prepararles a fin de que la actitud en el culto sea la más apropiada posible. Con la predicación anterior, les pido su atención, por favor. Con la predicación anterior di por finalizada la serie de predicaciones titulada Volviendo a la Palabra de Dios. Gracias por los que están alerta. Ese es el problema, que hay que pensar. Yo no lo veo que habla, estoy triste, estoy preocupado, porque indica que no recuerda nada de lo que hemos hablado. ¿Cómo dijimos que era la serie que di por finalizada? Volviendo a la Palabra de Dios. Yo espero que ustedes hayan sido bendecidos y edificados con esta serie de predicaciones como yo lo he sido. Yo soy bendecido, yo soy edificado con lo que predico, porque primero lo analizo, lo estudio para luego venirlo a compartir con ustedes. Créanme que les hablo con verdad cuando les digo que en mi mente y corazón hay muchos y diferentes temas para tratar con ustedes, y que estoy seguro que son fundamentales, son bíblicos y que edifican la vida del oyente. Lamentablemente, todos esos temas, los que he predicado y le digo que tengo en mi mente, no gustan, especialmente porque descubren la condición humana
y porque tienen retos a la acción y al cambio, y esos son aspectos que no nos gustan. A nadie le gusta que lo provoquen al cambio o que lo reten a la acción, y generalmente mis predicaciones van en esa dirección. Quiero de antemano hacer una aclaración. Antes de introducir el tema de hoy, quiero hacer la siguiente aclaración. No sé si ustedes han notado que cuando voy a introducir un tema, y mucho más en la primera predicación de una serie, rodeo mucho, doy muchas vueltas. No estoy hablando de vueltas físicas aquí, sino que comento y argumento mucho con el propósito. Por supuesto, tengo propósitos definidos con eso, pero siempre que voy a introducir un tema o una serie, rodeo tanto, doy tanta vuelta, no voy tan directo y por supuesto tengo propósitos con eso. Esos propósitos son crear expectación, uno de ellos crear expectación sobre el tema que voy a compartir, o mucho más si es una serie. De la misma manera, preparar la mente del oyente para que reciba el asunto que voy a compartir, y finalmente despertar interés en los oyentes sobre el asunto que voy a compartir, y por eso vueltas, no quiero que queden dudas, quiero que el inicio de esa serie o esa predicación tenga toda la claridad necesaria. Tal es el caso de la predicación de hoy, que estoy ya rodeando porque quiero prepararles para que reciban lo que el Espíritu Santo ha puesto. Hoy estoy con una predicación nueva y por eso estoy rodeando más que lo normal. Desde hace un tiempo, escúchenme bien, desde hace un tiempo he estado pensando en un asunto que en primer lugar habla del propósito de Dios cuando creó al ser humano. He estado pensando y rodeando y meditando sobre un asunto que habla sobre el propósito de Dios cuando creó al ser humano. Pienso que todos aceptamos y creemos que el ser humano fue creado por Dios. Y no solo fue creado por Dios, sino que fue creado a su imagen. ¿Cuántos aceptan eso? Por eso dije, pienso que todos aceptamos y creemos que el ser humano fue creado por Dios. Yo sé que algunas tendencias, algunas filosofías que dicen que el ser humano se creó solo, lo cual es lo más tonto que puede haber. El ser humano fue creado de manera tan maravillosa. Esta máquina, si usted quiere llamarla, y hablando de mi cuerpo y hablando del suyo, es una máquina maravillosa, extremadamente maravillosa. Y a la par de lo extremadamente maravilloso que fuimos creados, también ahí hay un propósito de Dios, ahí hay misterios de Dios. Lamentablemente, esa imagen de Dios con la que fue creada el ser humano, con el pecado original se atrofió, uso esa palabra, se atrofió, lo cual quiere decir que se distorsionó, se afectó, el pecado original afectó la imagen de Dios. Sin embargo, en todo ser humano tiene rasgos, pequeños rasgos de esa imagen. Fíjate que alguien puede ser lo más malvado que sea, pero en determinado momento él dice, Dios mío, porque quedan todavía rasgos de que él viene de un ser superior, que en el caso nuestro es Dios. Me voy explicando, voy rodeando porque quiero llegar al punto. Ya se los he dicho, y ustedes lo saben, cuando menos los que asisten periódicamente a estas predicaciones, que Dios, por ser espíritu, no tiene materia. Dios, por ser espíritu, no tiene materia. Y la imagen que le dio al ser humano es de carácter, como no es física, Dios no tiene materia, como la imagen que Dios le dio al ser humano es de carácter espiritual, es de carácter moral, es de carácter intelectual, es de carácter de sentimientos y de emociones. Esa es la imagen que el ser humano lleva de parte de Dios. Por supuesto que después del pecado original, a esa imagen la palabra que yo uso, se atrofió. Por favor, si están despiertos, me ayudan.
los aspectos que acabo de citar son parte del ser de Dios. ¿Cuáles son los aspectos que acabo de citar? Que es la imagen que Dios le dio al ser humano. Espiritual, moral, intelectual, emocional y sentimental. Esas son parte del ser de Dios. Son parte del ser de Dios. Y como el ser humano fue creado a la imagen de Dios, esos mismos aspectos fueron puestos en él, por supuesto que en forma finita. En nosotros están esas características de Dios, pero en forma finita. ¿Qué quiero decir con eso? Muy pequeñitas, muy pequeñitas. Nosotros tenemos algo del intelecto de Dios, pero lo que tenemos de parte de es muy... Los pensamientos de Él son muy elevados y los míos son muy... Y después del pecado, esos pensamientos, ese intelecto mío está chueco. No pienso solo lo bueno, sino que pienso lo malo. Repito, me voy explicando y voy despacio para ver cómo lo voy llevando al punto que quiero llevar. Esos mismos aspectos que acabo de citar, ¿cuáles son? Dijimos, espiritual, moral, intelectual, emocional y sentimental. Esos mismos aspectos que acabo de citar, después del pecado original, fueron atrofiados y por supuesto que siguen atrofiados hasta el día de hoy. Y yo diría que en el día de hoy más atrofiados que al principio, porque el medio ambiente no deja de atrofiar más esos aspectos que están en el ser humano, aunque vienen de parte de Dios. A pesar de que la parte material y física del ser humano no constituye la imagen de Dios, porque Dios no tiene materia. Estoy diciendo que a pesar de que la parte material y física del ser humano no constituye la imagen de Dios, porque Dios no tiene materia, la creación del ser humano en su forma física también es extremadamente maravillosa. Sí. Yo no tengo la capacidad de presentárselo así, pero en la manera más sencilla, si uno supiera todo lo maravilloso que contiene el ser humano, nos quedaríamos sorprendidos. Fíjese que en una forma sencilla, cuando usted come, cuando usted va a comer y se echa un bocado a la boca y ¿por dónde pasa ese bocado que se echó? Vamos a ver. ¿Por dónde pasa? Primero lo va y se recomienda que se mastique bien, porque si no se mastica bien, aquí adentro va a haber un problema mucho mayor, porque el organismo, el aparato digestivo que tiene que triturar, pasar ese bocado, pero aquí hay un proceso, y cuando el alimento llega al estómago, al aparato digestivo, de ahí en adelante hay un proceso maravilloso, sacando una cosa para acá, la otra cosa para allá, la otra cosa para allá, la otra cosa para allá, y hasta el bagazo sacándolo para allá. Maravilloso eso. Pero a pesar de lo maravilloso que es eso, no voy a hablar de eso, no es propiamente por donde voy, así que váyanme siguiendo. Físicamente el ser humano fue creado maravillosamente. Ustedes no saben lo maravilloso que somos o que soy. Fuimos creados maravillosamente. Hay un relato, voy dando vueltas todavía, hay un relato que no sé si es parábola, anécdota, moraleja o qué otra figura, no lo sé, pero que tiene un mensaje muy importante que va en ruta a donde quiero llegar. Se cuenta que un hombre, un hermano, pasando por un periodo de extrema pobreza. ¿Cuántos han pasado por un periodo de extrema pobreza que no le sale nada a uno, no hay ni para comprar, ni para comer? No, yo creo que ustedes no pasan, porque la mayoría de ustedes tienen parientes en Estados Unidos y tan pronto hay un problemita, ¿qué hace uno? Se enfermó uno y lo primero que hace antes de orar y antes de hacer otra cosa, hay que escribir. Y hoy que se puede con el teléfono así, en el ratito la gente ya sabe que uno se está, no es tan grave, pero es una manera muy fácil de sacar algunos centavos de allá. Así que se cuenta que este hermano, pasando por una extremada pobreza,
Se puso a orar, pero no orando, porque uno cuando va a orar debería de saber con quién está hablando y hablar con todo el respeto. Pero él, no entendiendo mucho sobre la oración, empezó a sacar toda la amargura que había en él por la pobreza por la que estaba pasando. Y, Señor, ¿por qué esta desgracia? Soy el hombre más infeliz. Y dice que él en eso, él sintió que Dios le respondió y le dijo, ¿por qué te quejas? Tú eres rico. Si tú quisieras hacer un dinerito rápido, lo puedes hacer. Y se quedó pensando, ¿verdad que tienes 2 ojos? Y él se tocó los ojos. Sí, tengo 2 ojos. Si te tocaras aquí, hay 2 riñones. Y le empezó a decir todas las cosas. Le dijo, si tú quisieras conseguir unos centavos prácticamente, anda a vender uno de esos órganos. Un riñón, le dijo, te lo pagan por unos $10,000. Y el otro te lo pagan y cada cosa. Es decir, aquí anda un tipo millonario, aquí donde, por supuesto, no me pagarían mucho porque todas esas cosas yo ya las tengo un poco arruinadas. Pero algo pudiera ser que me dan, porque en el fondo, hermanos, nosotros somos creados a la imagen de Dios y por eso hay una gran riqueza. No se ande afligiendo y no ande quejándose tanto, porque en usted hay mucho tesoro. Amén, ¿están conmigo? Voy acercándome al punto donde voy. El asunto que les dije, recuerdan que les dije al principio que había un asunto que me tenía un poco intrigado y lo he estado meditando hace un tiempo. El asunto que les dije que me trae intrigado desde hace un tiempo tiene que ver con uno de los aspectos propios de Dios, del ser de Dios, aspectos que con la creación del ser humano a su imagen, Dios también le transmitió esa parte al ser humano. Me tiene intrigado eso. Hay una parte que es parte del ser de Dios, pero cuando Dios crea al ser humano a su imagen, esa parte del ser de Dios también fue transmitida, implantada en el ser humano. Hoy me voy, de aquí en adelante estoy cerca de llegar al inicio de la predicación. Como lo acabo de decir, ese aspecto que me trae intrigado está en Dios, pero en Dios, por su sabiduría y santidad, Dios la maneja. Esa parte la maneja a la perfección. Es parte del ser de Dios. Pero como Dios es santo, es sabio, es todo, esa parte Él la maneja con toda la perfección. Pero esa es la parte que nos transmitió a los seres humanos, al primer ser humano y a todos los seres humanos. Pero los seres humanos, ni antes que entrara el pecado original, se manejó responsablemente, mucho menos después que entró el pecado original. Les voy a acercar a poner más en resumen. En Dios hay un aspecto muy interesante, de mucho valor, y que cuando Dios creó al ser humano también le transmitió esa capacidad, ese derecho de Dios. El asunto es que como Dios es santo, es sabio, es todo, esa parte que está en Dios, Él la maneja perfectamente. Pero en el ser humano, esa parte, se sabe que el ser humano fue atrofiado en todas sus partes cuando entró el pecado. Pero en el ser humano, ni antes que entrara el pecado, esa parte fue manejada sabiamente, mucho más después. Estoy creando expectación. ¿Cuántos están pensando qué será? No, ninguno da. Hija, te doy un fresco después de que terminemos el culto, te doy un beso. Ese aspecto es la voluntad, es la capacidad de decidir, la libertad de decidir. Eso está en Dios, pero Dios le transmitió al ser humano esa capacidad, esa facultad, ese derecho, la voluntad. El ser humano tiene voluntad propia. El ser humano tiene voluntad propia. Es la voluntad, es en ese sentido que viene la predicación. ¿Cuántos creen que ha dado mucha vuelta? Pero les he ido aclarando para llegar al punto con mayor luz. Yo esperaría que sí. ¿Cuántos se sienten más aturdidos de cuando empezamos? He ido tratando de aclarar. Es en ese sentido que viene la predicación de hoy.
y no sabría decir, así escribí cuando estaba, valga la redundancia, escribiendo las notas de esta predicación. No sabría decir si esta es la primera predicación de una serie. No sabría decir, dije allá, pero hoy digo, con esta predicación estoy iniciando una nueva serie que tiene que ver con este aspecto que hoy inicio. El tema de la predicación de hoy, y aquí entran ustedes escribiendo, el tema de la predicación de hoy es, no está delante de ustedes, ¿no? Pero está muy chiquito, está muy así, muy... La voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Repítanlo, por favor. La voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Una vez más, ustedes aquí. Lo voy a hacer por grupos separados, porque este grupo me está fallando y hay más aquí, parece. ¿Cuál es el tema de la predicación de hoy? La voluntad del ser humano es un tesoro peligroso. Me han fallado algunos, pero vamos. Ahora con ustedes. Sí, está bien, creo que lo sé. Juntos ahora, ¿cuál es el tema de la predicación de hoy? La voluntad del ser humano es un tesoro peligroso. Amén. Bueno, con este tema se abre una serie y se abre la predicación de hoy, de acuerdo a mi estilo. ¿Me explico con este tema, o mejor dicho, es comprensible este tema? ¿Qué dicen? ¿Me explico con este tema? ¿Cómo dice el tema? La voluntad del ser humano es un tesoro peligroso. Ahora, tratemos de comprender, hay tres palabras claves en el tema, tratemos de comprenderlas. Comprendemos lo que es voluntad, facultad, derecho, si usted lo quiere. En términos sencillos, la voluntad se define como la facultad o derecho de decidir. Eso es voluntad. Como el término sencillo se define como la facultad de decidir. También se define como el acto a través del cual el ser humano decide qué hacer o qué no hacer. Tengamos en mente cómo definimos voluntad. ¿Cómo dice el tema? La voluntad del ser humano es un tesoro peligroso. Ligerito se cansan, no sé por qué, pero no deberían de cansar. Entonces, con ese derecho y facultad fue creado el ser humano. Porque esa es una capacidad de Dios, y cuando Dios creó al ser humano a su imagen, le transmitió a él, y mire, como estoy en la primera predicación, vendrán muchas. Fíjese que si alguien respeta este derecho del ser humano, es Dios. Por supuesto que también lo respete el diablo. Después de esta predicación y de esta serie se le va a quitar la maña de andar echándole la culpa al diablo en todo lo que usted hace. No es el diablo. Es usted y soy yo, porque Dios nos creó con la capacidad de decidir. El ser humano tiene, por supuesto que a esta altura la tiene atrofiada, la tiene, con ese derecho fue creado el ser humano. ¿Comprendemos lo que es tesoro? ¿Qué es tesoro? Algo que tiene un valor, mucho valor, gran valor, mucho aprecio. Se define, en el diccionario se define como cosa o conjunto de cosas de mucho valor y precio y de mucha estimación. Ese es porque hay tesoros que son más sentimentales. Hay gente que guarda una cosa con mucho, no porque tenga mucho valor, sino más tiene un valor más sentimental. Pero cuando estamos hablando de tesoro, estamos hablando de cosas de mucho, y la voluntad es así lo estoy diciendo en esta predicación, es un tesoro. Lamentablemente los humanos, cuando pensamos en tesoro, casi siempre pensamos en ¿qué? Solo en lo material, y lo material no es cierto que sea mucho tesoro.
se desvanece de un momentito a otro. Pero hay cosas que tienen verdadero valor. Sin duda alguna, esa facultad y ese derecho que Dios le dio al ser humano de decidir y hacer lo que quisiera, tiene un gran valor y es un gran tesoro. ¿Cuántos lo aceptan? Esa capacidad que Dios le dio al ser humano tiene un gran valor. Es de mucho valor. ¿Cuántos lo creen así? De mucho valor. Es un tesoro. Ya vamos comprendiendo del tema 2 palabras. Medio comprendiendo, cuando menos. Comprendemos lo que es peligro o peligroso, porque como dice el tema, es un tesoro peligroso. La voluntad que Dios le puso al ser humano es un tesoro peligroso. ¿Cuáles son los sinónimos? Y a ustedes me han oído que uso mucho los sinónimos, porque los sinónimos son palabras diferentes, pero que significan lo mismo. Entonces, los sinónimos de peligro son arriesgado, riesgoso, nocivo, dañino, perjudicial. Esa es una cosa que es peligrosa. ¿Quieren darme una figura de algo que es peligroso? Una figura, un ejemplo de algo que es peligroso. Las armas son peligrosas. Un niño que está al frente de cerquita de un abismo, está en peligro. A un niño que se le da un arma, es una cosa peligrosa. ¿Vamos teniendo idea? ¿Vamos teniendo idea? Entonces, con este tema, vuelvo al tema, no se les debe de olvidar, con este tema quiero decir que ese derecho y esa facultad que Dios le dio al ser humano de voluntad, es decir, de decidir lo que quiere, es cierto que tiene un gran valor y que es un tesoro. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero también es cierto que es muy peligroso. Es cierto que es muy peligroso. Ese derecho, esa capacidad con que Dios, yo en términos de broma he dicho, ¿por qué Dios hizo eso? A mí me correspondía ser más loco, más baboso, más tonto, no tener ese derecho de decidir. Las cosas fueron menos. Si Él no me permitiera a mí que decida. Si yo fuera un robot, fuera más fácil. Pero Él quiso que yo me pareciera a Él. Y usted se pareciera a Él. Y por eso nos dio voluntad, que quiere decir capacidad de decidir. Esa capacidad de decidir, ¿cómo la vemos? Es un tesoro. Primero es un tesoro, pero es un tesoro. Y es que fíjese que siempre que nos dan un tesoro, casi los tesoros se vuelven. Fíjese cuántas veces una persona ha vivido trabajando y economizando y todo eso para dejarle una herencia a los hijos. ¿Y qué pasa con la herencia que les deja a los hijos? Que en lugar de ser bendición les es de desgracia. Porque los tesoros siempre son peligrosos. Voy a hacer como porque yo dije en la introducción que cuando yo voy dando mucha vuelta, todo lo que quiero es ir responsabilizando al oyente, confrontándolo, queriéndolo llevar a una acción. ¿Cuántos aceptan que cada ser humano tiene esa facultad de decidir y hacer lo que quiere? ¿Ah? ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Que cada ser humano tiene esa capacidad. ¿Lo aceptan? Mire lo que está diciendo. ¿Por qué no lo hace personalizado? ¿Por qué no lo hace personalizado? ¿Cómo sería personalizado? Yo tengo el derecho de decidir lo que quiero hacer. Pero estoy diciendo que si aceptamos que en cada ser humano hay esa capacidad, ¿lo aceptamos? ¿Sí? La voluntad en el ser humano es una facultad y un derecho inviolable e irrefutable aún de parte de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la serie. Es tan así que ni Dios viola y quita esa facultad en el ser humano. Dios no viola ese derecho.
Dios no viola ese derecho. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando llamó a la gente que le siguiera? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno, dijo, ¿va conmigo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por supuesto, ahí están las condiciones, pero depende de su voluntad. Si alguno quiere, los que hemos venido, ¿por qué hemos venido? Porque hemos querido. Y los que no han venido, ¿por qué no han venido? Por supuesto que esos derechos tienen su precio, ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando quiere entrar al corazón de una persona? Estoy diciendo que la voluntad del ser humano es inviolable aún de parte de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Úpale, que no me conteste la iglesia Centro Cristiano es una cosa que me entristece porque he vivido enseñando estas cosas aquí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, no antes. El Espíritu Santo respeta tanto esa facultad, esa capacidad de decidir. Estamos hablando de la voluntad. La voluntad humana es tan inviolable que Satanás no la puede violar. Satanás no puede violar la voluntad de nadie. ¿Qué pasó vamos a decir, Satanás violó la voluntad de Eva y de Adán para que desobedecieran a Dios? ¿Están pensando allá en el Edén qué pasó? ¿Satanás obligó a Eva? No. ¿Qué hizo? Convencerlas. ¿Qué hizo? Que llevarlas al punto de que ellos decidieran desobedecer. Pero Satanás respeta, no viola la voluntad humana, sino que convence a la persona. Es una cosa terrible la que estamos hablando. Una cosa seria la que estamos hablando. Estamos hablando sobre la voluntad. ¿Están de acuerdo que la voluntad, que la libertad de decidir es un tesoro en el ser humano? ¿Cuántos se sienten dichosos de tener ese tesoro? Aunque no lo esté usando bien, es un tesoro. Vale mucho. ¿Cuántos aceptan que esa capacidad de decidir, de voluntad, es un tesoro? ¿Vale mucho? ¿O la mayoría de ustedes piensan como yo que sería mejor ser un robot, ser un animal? Porque los animales no tienen esto. Esto solo lo tiene el ser humano, porque fue creado a la imagen de Dios. Ninguna otra criatura de la tierra, y hasta parece ser que en el cielo, tiene el derecho y la facultad de tener voluntad, es decir, de hacer lo que quieren hacer. Ninguna otra criatura. Estamos hablando que es un tesoro. Deberíamos ser contentos de que Dios nos amó tanto, que somos tan especiales delante de Dios, que nos dio parte de su imagen, y una parte de esa imagen es la voluntad. Vamos bien. La voluntad es el ser humano es un tesoro que vino de parte de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están sintiendo? Yo tengo un tesoro dentro de mí. Tengo voluntad. Tengo el derecho, la capacidad de decidir lo que quiero decidir. ¿Qué piensan de lo que digo? Que la voluntad humana es un tesoro peligroso, usando la palabra peligroso. ¿Qué piensan? Que ese derecho es un tesoro, sí es un tesoro, pero es un tesoro peligroso. ¿Cuántos están de acuerdo que ese tesoro es peligroso? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? No es disco rayado, sino que estoy queriendo sacar respuesta. Porque lo pone a usted en peligro. Porque lo pone a usted en la capacidad de decidir, y debería decidir lo bueno, pero como dependiendo de cómo está su voluntad, usted va a decidir cosas que no debería decidir.
¿Recuerdan los sinónimos del vocablo peligro o peligroso que ya mencioné hace un momento? Es riesgoso, ¿qué otra cosa dije? Dañino, nocivo, perjudicial. Porque los tesoros casi son esos y ahora estamos hablando del tesoro que se llama voluntad. El peligro que llevó a la desgracia a la humanidad entera fue la voluntad de Eva y de Adán. Fíjate que estoy casi repitiendo lo mismo porque es ahí donde está la sustancia de esta predicación. Estoy diciendo que esa voluntad, que a pesar de que es un tesoro, no se niega, pero que es un tesoro peligroso. Y estoy diciendo que el peligro que llevó a la desgracia a la humanidad entera fue la voluntad de Eva y Adán. Y lo digo en el orden que sucedieron las cosas. Aunque lo correcto debería decir a Adán y Eva porque él fue el responsable. Él fue el responsable. ¿Obligó Satanás a Eva y a Adán a comer del fruto prohibido? Y ¿qué me agrada eso? Que es un alumno ahí hablando. Me gusta eso. Para eso están aquí. Y eso es lo que yo quiero de ustedes, que hablen. Me han dicho, medio me palabreé con alguien porque digo, este grado es un grado muy difícil. Le dije yo, no. Estos tipos tienen capacidad de pensar. Y los veo aquí que están bien pensativos. Uno de ellos al otro día me buscó ahí para hacerme un montón de preguntas de alguien que piensa. Y aquí está el problema de ustedes. Cuando ustedes no hacen un examen, ¿quién los obliga a no hacer el examen? O cuando ustedes van a cometer un error, ¿culpa de quién es? Seguro que sí. No niegues eso, que esa es la verdad. ¿Obligó, estoy preguntando, Satanás a Eva y a Adán a comer del fruto prohibido? Cuando usted ha hecho lo malo, ¿quién lo ha obligado? Qué terrible esto. Usted lo ha hecho con su ganita, El peligro que llevó a la desgracia al hijo pródigo, ¿qué fue? ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a la desgracia que pasó? Y fíjate que, por supuesto, que vendrán otras predicaciones. Les adelanto, una de las otras predicaciones viene la hermana mayor de la voluntad. ¿Sabe cuál es la hermana mayor de la voluntad? Vamos a ver quién para que te saque doble premio hoy. La hermana mayor de la voluntad. El raciocinio. Porque cuando el raciocinio está bien, la voluntad va a responder mejor, pero la desgracia de la voluntad le viene cuando el cerebro, cuando el raciocinio, la razón anda mal, la voluntad va a ser más fácil atrofiada. Ya pueden imaginar la cantidad de temas que van a venir sobre este mismo asunto, pero hoy estamos diciendo que la voluntad humana es un tesoro peligroso. Y estoy en este momento hablando del llamado hijo pródigo. Fíjate que él lo primero que tenía el hijo pródigo, me paso a lo que acabo de decir, era el raciocinio, lo tenía mal. Porque va donde el papá y le dice, papá, deme la herencia que ¿Habría trabajado ese sinvergüenza para hacer los bienes que el viejo había hecho? No. Pero ahora cree que tiene derecho de lo que no tiene derecho. Y dice que el papá le dijo, bueno, te lo voy a dar, tenés derecho de que te des esta herencia. Y se va, dice, solito, no tuvo miedo, no quiso que nadie lo acompañara, se va. Y dice que vivió perdidamente haciendo lo que quería. ¿Por qué fue que cayó en aquella condición? Porque después se lo lleva el diablo. Y después está comiendo con los cerdos. ¿Voluntad de quién fue eso? La desgracia de nosotros es que nosotros cuando andamos en eso, es que Dios me abandonó. No, Dios no lo ha abandonado. El que abandonó a Dios fue usted. Ventajosamente, también la voluntad fue el medio para que el hijo pródigo regresara. A Dios gracias,
que la voluntad fue el medio para que el hijo pródigo regresara. Me gusta esa. Dios gracias que el camino que llevó al hijo pródigo al hogar fue su voluntad. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Estaba ya apacentando cerdos. Y de paso dice que no podía comerse, eso es una cosa tremenda, no poderse comer lo que comían los cerdos, porque hasta eso iba contado, racionado, y él no podía ni comerse lo que comían los cerdos. Y está ahí en aquella condición. ¿Pero qué dice la Biblia? Lucas 15, estoy leyendo Lucas 15, 17 y 18. Lucas 15, para los que están llevando notas, Lucas 15, 17 y 18. Y volviendo en sí, por eso es que les dije que la hermana de la voluntad, la hermana mayor de la voluntad es el raciocinio. El raciocinio. Dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir eso de volver en sí? Reacción. Despertó, volvió en sí, estaba loco. Porque el problema del ser humano es cuando la voluntad está maleada, atrofiada, está loca. Está loca porque el cerebro no le ayuda. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Y él empezó, mire, empezó el cerebro a funcionarle. Y ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre allá están comiendo? Los trabajadores de mi papá comen bien. Y yo aquí no puedo comerme ni la comida que comen los cerdos. Y ahora dijo, esto haré, porque la voluntad tiene que ver con el hacer. Esto haré, me levantaré e iré donde mi papá y le diré, papá, perdóneme, fui un desgraciado, perdóneme, recíbeme siquiera como uno de sus trabajadores. Y el papá, por supuesto, lo estaba esperando. No ese es el asunto del tema. Estoy hablando sobre la voluntad. Y estoy diciendo que la voluntad, a la par de ser un tesoro, es peligroso. ¿Por qué vinieron al culto ustedes? Cuando ustedes no han venido, ¿por qué no vinieron? ¿Te das cuenta, señora directora, que no es cierto que estos no entienden? Estos solo no entienden cuando no quieren entender, pero cuando quieren entender, estos son muy inteligentes. ¿Están conmigo? La voluntad. Lo que hacemos es nuestra, por supuesto que ya dije que aquí es donde se necesita el Espíritu Santo. Porque si hay alguien que puede intervenir en el raciocinio primero, para que el raciocinio convenza mi voluntad, es el Espíritu Santo. Eso de volver en sí es un milagro. Pero el propósito de esta predicación es concientizar. Hay una serie de temas que van a venir. Al venir al Evangelio, lo primero que deberíamos de tratar de que se fortalezca, que se reforme, que se restaure, es la voluntad, es el carácter. Este es otro tema más. La voluntad. El problema que nosotros tenemos es que venimos al Evangelio y nuestra voluntad no es cierto que se fortalece. Tenemos una voluntad débil. Un día estamos de un modo y otro día, un día vamos para el cielo casi. Y queremos hacer, es que yo por eso es que cuando casi no me gusta hacer eso de promover promesas. Porque uno promueve promesas y presenta una necesidad. Y hermano, tenemos una necesidad. ¿Cuántos prometen dar una ofrenda? Una ofrenda y yo tengo listas ahí donde en el momento de la promesa, cada uno, estamos hablando del hogar, por ejemplo. ¿Cuántos prometen dar una ofrenda mensual para el hogar? Y les doy un papelito y hasta me sorprende. Una vez una persona me puso, voy a dar 50 pesos mensuales. Y yo sabía que no tenía ni para comer, ¿va? Y dije yo, ¿cómo es posible que va a dar 50 pesos si no tiene mucho, pues? Después no apareció. Porque nosotros en un momento decimos, sí, 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 sí. Pero el siguiente rato,
No. Me gustó un no que sentí por ahí, un no así. Los objetivos, estoy llegando al final de esta predicación, los objetivos de esta predicación. ¿Qué fue lo que pensé? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo me guió? Después de mucho tiempo de vacilar y estar tratando sobre el asunto, porque el asunto es profundo, tiene mucho que hablar. Hoy he tratado de tomar aspectos generales del tema. ¿Cuáles son los objetivos de esta predicación? Escúchelos bien. Reconocer el tesoro que Dios nos dio con la voluntad. No lo veamos mal. Él no piensa para mal cuando al ser humano le dio algo, le da algo. Una vez más voy atrás de la predicación, del contenido de la predicación. ¿Cuántos reconocen que la voluntad en ustedes es un tesoro? ¿Cuántos se sienten privilegiados tener voluntad propia? Fíjate que ese asunto de la voluntad es un asunto que está dentro. La voluntad no está por fuera, está bien metida en el centro del ser. Al punto que nadie se la puede quitar. ¿Usted cree que en esos países donde las libertades están restringidas, la gente no tiene voluntad propia? Tienen. Y aunque lo quieran doblegar, la gente no lo doblega. Hay un ejemplo de una anécdota, no sé qué figura retórica es, de un niño, solo para demostrar que la voluntad está ahí adentro. No la puede quitar nadie. Cuando uno está determinado a algo y tiene voluntad seria, formada, no lo quita nadie. Dicen que ese un niño así bien rebelde, malcriado, que entonces hizo una cosa que era mala, y el papá, que era serio para corregir, lo llamó y le dijo: lo voy a castigar severamente por lo que ha hecho. Sacó su cincho y le dijo: quiero que se hínquese, porque eso que hizo no es correcto, yo quiero que se hinque. Y el niño dice que le dijo: no me hinco. Y él le dijo: te pido que te hinques, te voy a castigar severamente. Y el niño se le vino una palabra inteligentemente. Le dijo: está bien, le dijo. Está bien, le dijo. Me voy a hincar, le dijo, pero yo voy a permanecer de pie, le dijo. ¿Se entiende ¿Cuántos entendieron? Algunos están. ¿Qué fue lo que? La voluntad está allá adentro. Y el diablo no puede más que respetarla. Si nosotros tuviéramos... Pero lo que yo les he dicho, que muchas veces nosotros estamos esperando que Satanás nos para echarle la culpa a él, pero el que anda con una voluntad ruina, son uno mismo. Mira, ahí a veces me le pones 10, por favor, porque esta cipota así está. Así que número 1, el propósito de esta predicación es reconocer el tesoro que Dios nos dio con la... Mire qué lindo. Primero nos parecemos a Él. Solo que en el grado de Él, por su santidad y todo, pero nos dio un tesoro a nosotros, digno. Usted tiene voluntad propia, ofrézcala al Señor, ofrézcala. Número 1, propósito de la predicación. Número 2, a usar ese tesoro con responsabilidad. Dignifíquese. Yo tengo voluntad propia, la voy a usar, esta voluntad la voy a usar con responsabilidad. Voy a tener voluntad para hacer lo que quiero hacer. Y voy a tener voluntad para no hacer lo que no quiero hacer. Ay, esta iglesia y cada uno de nosotros seríamos tan diferentes si tomáramos en serio lo que estoy diciendo en esta hora. Ustedes tienen voluntad. Y el propósito de esta predicación es usar ese tesoro con responsabilidad. Eso indica que vamos a hacer lo que pensamos que debemos de hacer. ¿Cuántos de ustedes están pensando en que van a hacer cosas de bien? Que de aquí en adelante van a hacer así, así y así. Usted tiene voluntad para hacerlo. ¿Y cuántas cosas en este momento está pensando? No lo voy a hacer más. No lo voy a volver a hacer. Usted puede hacerlo porque usted tiene
voluntad propia. Y último, tercero, aceptar que todo lo que nos venga será el resultado de nuestra voluntad. Todo lo que nos venga será el resultado de nuestra voluntad. A mí me molesta cuando la gente, por voluntad propia, hacen lo que hacen, pero después le echan la culpa. La cipota se fue por voluntad propia con el cipote y lo más seguro es que va a salir embarazada. Cuando sale embarazada, ¿para dónde van los niños? ¿Para dónde van los niños? ¿Para dónde la suegra? Y la suegra, alcahueta que no entiende, se siente contenta criando los hijos a la... No, hombre, si lo hizo por voluntad propia, que se enfrente. Vamos a aceptar que lo que nos viene, ¿por qué nos vino? Por su voluntad. Nadie lo obligó. ¿Quién lo obligó? Nadie. Entonces, como usted lo hizo con su propia voluntad, ¿qué va a hacer? Confróntelo. Que ustedes no estudian durante el año de clases y ahí están jugando y pasándola. Al final del año académico, ¿qué va a pasar? Y después ya anda llorando. Ustedes decidan hoy por voluntad propia, yo voy a estudiar, yo voy a ser el mejor alumno de este grado. Y lo puede hacer porque tiene voluntad. Ustedes están contentos porque no estoy hablando con ustedes, pero aquí vengo. Ay, hermanos, si esta palabra cayera en terreno fértil, su vida espiritual va a ser otra de este momento en adelante, porque nosotros vivimos echándole la culpa a los demás y al diablo en primer lugar. Ya oyeron ese otro chiste, porque hay un montón de chistes evangélicos que me gustan. Dicen que una vez, y como hay hasta argumento bíblico, que en el caso de Job dice que el diablo iba junto con los hijos de Dios. Entonces dicen que una vez llegó y Satanás pidió audiencia con Dios y le dijo: Dios, yo quiero que me escuche, no aguanto más, no aguanto. ¿Qué te pasa? Dice que le dijo Dios, ¿por qué venís? Bueno, a vos no te luce venir llorando. No, ya no aguanto más, le digo. Yo no he hecho nada, le digo. Y esos creyentes solo a mí me echan la culpa, le digo. Ellos son los que andan haciendo las cosas y a mí me culpan. Y eso es verdad, la mayoría de nosotros eso es lo que hace. Es que este diablo, hermano, y el pobre diablo, ¿saben dónde anda? Fue su gana. Acepte que fue su gana y se lo va a llevar el diablo, porque aquí va a ir toda esa serie. ¿Sabe que la gente que se va a salvar, porque la gente que se va a condenar, sabe por qué se va a condenar? Por su gana. Y la gente que se va a salvar, ¿sabe por qué se va a salvar? Por su gana. Todo está hecho para que nos salvemos. El sacrificio ya se pagó. El precio se pagó. Hoy solo tenemos que tener ganas de seguirlo, ganas de hacer la voluntad de Él, ganas de morir por Él, ganas de amarlo a Él, ganas de... Esa es nuestra voluntad. Vamos a dar una ofrenda de palmas.